Bien, ¿y a quién no le preocupa la historia? Decía Santillana que el que no recuerda o no hace mención de la historia tiende a repetirla. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de recuerdo de esa historia, escrita, por cierto, por los vencedores, y nos ha llegado a nosotros quizás un tanto distorsionada. Vamos a hablar de esa historia de la propia Iglesia con el doctor Lluís Busquets y Grabulosa. Él es catedrático de lengua española, doctor en filología catalana, historiador, periodista y escritor con numerosos libros, importantes libros y gramulosos libros que hablan pues de la vida desde la Iglesia, de Jesús de Nazaret, de diferentes puntos de vista que él como católico ha venido a presentar, a estudiar y a elaborar. Yo les paso a presentar a nuestro invitado para que nos hable de esa historia, de esos errores que la propia Iglesia Católica, por ejemplo, nos viene a presentar, posiblemente en sus trabajos, en sus manuscritos, en sus concilios, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor Lluís Busquets y Grabulosa, muy buenas noches. Muy buenas noches y bien hallado. Bien, muchísimas gracias, Luis, de estar con nosotros. Usted. Un placer. Tú dices, Luis, que hay una historia en la Iglesia que está llena de perdedores, ¿no? ¿A qué te refieres? Bien, me refiero a que generalmente la historia se escribe siempre por los ganadores, pero es evidente que a lo largo de la historia ha habido herejes, ha habido cismáticos, ha habido perseguidos, ha habido heterodoxos, ha habido, fíjate tú, hasta Menéndez Pidal escribió la historia de los heterodoxos españoles, ¿no? Y últimamente ha habido excomunicados, ¿no? Hasta incluso teólogos excomunicados, ¿no? Por tanto, hay una Iglesia que ha estado en lucha muchísimas veces y que, pues, por un lado ha condenado y por el otro, pues, ha dicho, no, esto está más o menos bien. Pero hoy día nos damos cuenta de algunas cosas, algunos errores graves, ¿no? Por ejemplo, Joaquín de Fiore, ¿no? Es un señor que en su tiempo fue condenado y ahora está en proceso de beatificación, ¿no? Bueno, así ha ocurrido con muchísimos personajes en la historia, ¿no? Pero claro, cuando hablas de perdedores, parece como que la Iglesia no los haya suscrito, ¿no? Como si los hubieran relegado a, pues, a un anonimato absoluto. Y sin embargo, sabemos que muchos perdedores, entre comillas, de la Iglesia que fueron ajusticiados, Santo Tomás Moro, por ejemplo, ¿no? Hoy es un santo, Santo Tomás, ¿no? Y así tantos y tantos. Y Juana de Arco. Juana de Arco. Entonces, esos perdedores, ¿dónde están? Porque sí que los conocemos. O hay perdedores que no hemos conocido y que están como ocultos, como los evangelios apócrifos, por ejemplo. Bueno, hay perdedores, claro, sobre todo en los primeros tiempos, en los que hubo más necesidad de imponer una ortodoxia. Evidentemente, los señores que fueron condenados, sobre todo, incluso en los primeros concilios, ¿no? Cojo la chuleta, sí. fueron realmente condenados. Por ejemplo, Nicea, Arrio fue condenado, ¿no? ¿Quién fue? Bueno, estamos hablando de un concilio de Constantino, ¿no? El 320 y tantos, ¿no? Sí, el de Nicea fue en 325 y además convocado por el emperador, no por el Papa, sino por el emperador, y con unas cosas que mejor que no sepamos, ¿no? Sí. Porque los que no firmaron fueron desterrados. ¿Ajusticiados también? No, ajusticiados no, desterrados del imperio. ¿Y quiénes son los que no firmaron? ¿Obispos? Algunos obispos no firmaron. Bueno, hay que recordar que en el 325, el concilio de Nicea, habían no sé cuántas iglesias católicas o cristianas en aquel momento, ¿no? 7, 8, 14, no, Éfeso, más. Ya había llegado a Italia, había llegado a más gente. El concilio de Nicea, aunque nos parezca una contradicción, hubo más padres conciliares que en el de Trento. Evidentemente en Trento también hubo todo el problema de la peste, etcétera, pero al final lo firmaron más que en Trento, ¿eh? En Nicea, por ejemplo, yo que sé, un señor que después escribió la historia de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, empezó casi como un homoousiano, ¿no? Que en Nicea lo que se sustancia es justamente sobre la sustancia de Dios, homousías, ¿no? Jesús de la misma sustancia del Padre. Porque, doctor Busquets y Grabulosa, hablamos de perdedores, hablamos de los conflictos que hubieron internos en esa propia iglesia, incipiente iglesia cristiana, por no llamarla católica, porque católica en sí, ¿cuándo empieza
a significarse como católica? Uy, eso más bien hacia la Ilustración, después de todo el conflicto con las reformas y las otras iglesias que de alguna manera salieron, ¿no? Estaríamos hablando de cristiana, la iglesia cristiana, sí, sí. ¿no? La perseguida en aquella época. En el medioevo ya se llamaba la cristiandad incluso, ¿no? Piensa que en Nicea, he dicho antes Arrio, pero después hubo otros, ¿no? En Constantinopla 381, pues Apolinar de la Odisea, en Éfeso Nestorio, ya sabes tú que no veía claro que Jesús, bueno, que fuera la madre, que María fuera la madre de Dios, ¿no? También hay que decir que fueron discusiones escolástico-bizantinas, ¿eh? Algunas de esas hoy en día nos ponemos en los parámetros de la escolástica griega de aquel tiempo y realmente no me extraña, un poco... doctor Grabulosa, que hayan habido conflictos dentro de la propia Iglesia Católica, ¿no? Porque si hablamos que en el Concilio de Nicea son 325 años después del nacimiento de Cristo, más o menos. O sea, y ya sabemos que con las primeras iglesias, con las 7 iglesias iniciales que fundaron tanto Pedro, Pablo y compañía, ya habían conflictos hay entre 7 iglesias en el Apocalipsis, pero había más. Había más. Claro. Esos en el Apocalipsis no salen las iglesias que funda Pablo, por ejemplo. Bien. Pablo funda iglesias en Tesalónica, en Galacia, en Éfeso, en Corintio. Si ya había conflicto en esas iglesias iniciales, ¿cómo no va a haber conflicto en iglesias cuando hablamos de los siglos posteriores? Se tenía que definir quién era Jesús, ¿era Dios o era hombre? Ajá. Y entonces este era el gran problema. Y en el concilio lo que hace es, los que dicen que solamente es hombre, mal, los que dicen que es una apariencia de hombre, los docetas, o de Dios, mal, y los que dicen que solamente era Dios y con apariencia de hombre, también mal. Los que de alguna manera crearon estas iglesias fueron Pedro y Pablo. Algunos dicen que sin Pablo no tendríamos cristiandad. No lo sé, porque entonces Pedro, ¿qué ha hecho, no? Si solamente se lo dejamos a Pablo. ¿Por qué ese conflicto, esa dualidad, ¿no? Esa lucha? Al fin y al cabo hablaban los dos de Jesús de Nazaret. Sí, esto es un tema para hablar largo y tendido. Largo y tendido. Porque la Iglesia, justamente porque hubo conflicto, lo ha despistado y ha puesto siempre juntos de la mano a Pedro y Pablo, ¿no? Pero esto queda muy claro en la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas es una carta que hace Pablo cuando sabe que después de que él ha pasado por Galacia han ido otros apóstoles a decir no, lo que os ha dicho Pablo es mentira, hay que circuncidarse, hay que seguir las reglas judías, hay que seguir con la comida kosher. Y entonces Pablo se enfada, dice, ¿quiénes son esos? Que les llama Superman, ¿no? ¿Que se creen que son superapóstoles o qué? ¿No? Porque en el fondo, a ver, Pablo había sido un perseguidor, había sido un fariseo de aquellos acérrimos perseguidores del primer cristianismo. Y cuando Pablo vuelve a Jerusalén, no se fían. Y yo diría que no se acaban de fiar nunca. En la historia de Pablo siempre hay gente que después de haber él ha fundado sus comunidades, sus primeras iglesias, detrás van otros y están diciendo no, eso hasta cierto punto sí, pero hay que circuncidarse, hay que seguir las normas judías, etcétera, etcétera. Hasta el punto que yo siempre digo que Pablo acaba casi fracasado, porque su gran idea de hacer una colecta entre sus iglesias para llevarla a los pobres de Jerusalén no es atendida, ¿no? Él, en el fondo ya hay un gran malentendido en Jerusalén, el célebre concilio del año 50. Porque, Luis, entonces, ¿quién es el que crea de alguna manera las normas, el dogma de la iglesia primitiva, ¿no? ¿Pedro, Pablo, quién? No, y más. A ver, ni a Pedro le hubieras dicho que Jesús era Dios y te hubiera llamado hereje, blasfemo y todo lo que quieras. Los amigos de Jesús no decían que Jesús era Dios. Podía ser el Mesías, podía ser el enviado de Dios, el ungido, el hombre, pero la ortodoxia, aquí hay 3 teorías en el fondo en la historia de la Iglesia. Unos dicen, hubo un depósito revelado y siempre se siguió. Y fue el depósito de la fe de los apóstoles. Otros dicen, no hubo nunca un depósito revelado. La Iglesia ha salido como ha salido.
Y la tercera postura, yo creo que es la más correcta y de alguna manera asañada, que decimos los catalanes, que sería decir, no, a ver, hubo diversas, la Iglesia empezó de muy diversas maneras y hubo una serie de depósitos de fe que fueron de alguna manera afianzándose más que otros, incluso porque el poder los afianzó, ¿eh? Y aquí tendríamos, por ejemplo, la jerarquía eclesiástica, ¿no? Pero, las primeras iglesias no eran jerárquicas, la de Antioquía no era jerárquica, había profetas, maestros. Para que haya un conflicto es porque tiene que haber al menos una dualidad, ¿no? Sí. Pedro diría una cosa, Pablo haría otra, y al revés, y otros más, ¿no? Porque no solamente Pedro y Pablo fundaron iglesias. No, claro. Entonces, en cada maestrillo tiene su librillo en este... En los inicios del cristianismo al menos hubo 4 grandes tendencias, y yo las hablo en mi libro Jesús de Nazaret, la última noticia de Jesús de Nazaret, ¿no? Hubo los petrinos, digamos, los apóstoles itinerantes, hubo el hermano de Jesús que funda la comunidad de Jerusalén. Esta era muy judía, muy de cumplir, y claro, la gran tensión fue si había que cumplir la norma judía o no la había que cumplir. Como dices, unos decían una cosa, Pablo decía que no había que circuncidarse, Pedro y tal hacía aguas, Jaime y los otros decían sí. Y entonces este es uno de los primeros conflictos, pero hubo más. ¿Este fue el conflicto más que apareció en el concilio de Nicea inicialmente? Esos aparecen incluso en las primeras cartas y hasta en las cartas de Juana. Me refiero que esos mismos conflictos se vuelven a repetir 300 años después. 300 años después lo que se intenta es decir, a ver, Jesús era Dios y cómo era Dios. Todavía se lo planteaban. Sí. Y no saldrá prácticamente hasta el siglo V, hasta el concilio de Calcedonia de 451. Luis, lo que hoy día decimos que es tan difícil de entender, ¿sí? ¿no? Jesús es la segunda persona con 2 naturalezas, esto no se llegó hasta el 451. ¿Quién ganó en esa revuelta inicial, en esas primeras iglesias? ¿Quién ganó? ¿Quién se llevó el gato al agua, si me permites la expresión? ¿Qué iglesia ganó? Para que hoy... Es una pregunta interesante. Yo te he dicho antes que Pablo era un fracasado y no obstante hoy día, gracias a Pablo, no nos circuncidamos, no comemos comida kosher, no tenemos que hacer abluciones antes de irnos a acostar y no sé cuántas cosas más, ¿no? Nos podemos duchar, pero no es necesario hacer las abluciones que sean, ¿no? Por tanto, hay una apariencia ganadora de las comunidades, digamos, más ligadas al judaísmo, cuando de fondo lo que ganó fue lo otro. Si tú me estás pidiendo así, caricaturizando, ¿no? ¿Quién se llevó el gato al agua? Me has dicho. Sí. O sea, que ganó, de alguna manera. Sí, la Iglesia Paulina, y por eso hay algunos que dicen que el cristianismo lo fundó Pablo. Claro, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado Pedro otras iglesias? Porque claro, inicialmente Jesús era judío, entonces sí. Hubiéramos acabado todos revisando un poco esa religión. Tú ya sabes que los muslims les llamaban a los cristianos hasta Antioquía, hasta que Pedro y Pablo van a Antioquía, pongamos ya hacia el 50, les llamaban una secta, una secta, era una secta dentro del judaísmo, entre otras cosas, ¿por qué? Porque el cristianismo se predicaba en las sinagogas, y sobre todo se predicaba en los metuenses, los que tenían temor de Dios, que ya eran paganos que se acercaban a la sinagoga, ¿no? Sin embargo, es curioso porque claro, vemos que hay escritos de los evangelios, por ejemplo, que uno piensa, bueno, pero si este escrito no lo escribió un apóstol, lo escribieron sus comunidades, ¿no? Sí. O gente que llegó a conocer por voces, por oído, a Jesús el Cristo. Pedro, posiblemente fuera uno de los pocos que conoció, o Mateo o Marcos, ¿no? Por ejemplo, que conoció a Jesús de Nazaret, pero Pablo, por ejemplo, no tuvo el gusto de conocerlo directamente. Pablo no conoció nunca a Jesús, conoció a su iglesia, conoció a los discípulos, estuvo, dice él mismo, en los Hechos de los Apóstoles, en la lapidación de Esteban,
pero a Jesús solamente lo vio resucitado, como una aparición que le cambió la vida. ¿Qué les dio? Claro, en el camino a Damasco, que dicen que cayó del caballo porque tuvo la gran aparición, ¿no? En catalán cayó del burro. ¿Qué les dio Pablo a esas comunidades que no les diera Pedro que había tocado a Jesús el Cristo? Pero, ¿Qué les dio? A ver, me has hecho muchas preguntas en poco tiempo. Primero de todo, hay gente, por ejemplo el profesor Herman, que dice que los evangelios ni son de Marcos, ni de Mateo, ni de Lucas, ni de Juan. Primero, son nombres... Acólitos o de gente... Son nombres que se ponían porque eran señores famosos y entonces se leía más, ¿no? Vale, primera cuestión. Segundo, tú me dices, ¿qué les daba Pedro? Es que en Jerusalén, cuando se discute justamente en el año 49-50, si había los nuevos convertidos, había que circuncidarlos o no, allí quedan de dos maneras. Quedan que no, quedan que Pedro y Jaime irán a por los judíos y Pablo irá por los paganos. Por tanto, ya son dos maneras de hacer. Entonces, Pablo, pero es que eso no es algo relevante, ¿no? Sí, hombre, sí que es relevante, porque Pablo se ha formado en la comunidad de Antioquía, que es una comunidad de profetas y maestros y, digamos, hoy día diríamos predicadores, mientras los otros se han formado en la comunidad de Jerusalén mucho más jerarquizada, porque Jaime... ¿Pero qué tiene que ver, por ejemplo, que una persona, un niño lo circunciden, por ejemplo, para tener más relevancia en nuestro yo interior de ese Cristo Jesús? O sea, ¿qué razón? O comer cierta comida, o ¿hasta qué punto es relevante eso? Nada. A eso me refiero. Entonces, ¿en qué se basaban esta gente? Se basaban en cosas muy frívolas. Se basaban en las costumbres judías. Ya. Es que cuesta mucho cambiar los atavismos que tú has mamado de pequeño. Dicen que cambiar de régimen alimentario es más difícil que cambiar de religión. O sea que hay cosas que son muy difíciles de hacer. Pero Pablo era mucho más carismático, Claro, dicen que más vale a veces caer en gracia que ser gracioso. Exacto. ¿No? ¿Cómo se establecieron esos criterios iniciales de la ortodoxia eclesial para perseguir a los herejes, doctor? Pues se fueron estableciendo de varias maneras, pero generalmente lo último yo que he leído es que incluso el poder también puso lo suyo, ¿no? Es decir, por ejemplo, para ser apóstol, ¿no? Sí. Para ser apóstol se necesitaba haber seguido a Jesús a Jerusalén, haber estado presente en su pasión y crucifixión y haber tenido alguna aparición suya. Magdalena lo cumple perfectamente esto y no la han llamado nunca. Bueno, en principio, Hipólito de Roma, los primeros padres, santos padres, sí que le llaman apóstol apostolorum, el apóstol de los apóstoles, pero después hacen todo lo posible por... María Magdalena podía haber sido un apóstol perfectamente, la han denostado de tal manera que ha perdido hasta el protagonismo. En uno de mis libros digo que es una de las autoras que después se despistó del Evangelio de Juan, porque es el más gnóstico de todos. Y entonces... Lluís, ¿en qué momento, ahora hablaremos de Juana de Arco, que antes que comentabas, ¿no?, que ahora la vamos a recuperar, pero ¿en qué momento la mujer pierde el protagonismo en la Iglesia? Muy pronto. Muy pronto. Desgraciadamente. Porque inicialmente cuando monta tanto. Cuando se empieza con la jerarquía, ya la mujer está fuera de la jerarquía. Porque para estar en la jerarquía se tiene que ser varón. Y entonces, muy pronto, y cuando digo muy pronto quiero decir antes del año 100, ¿ya? 100, 200 ya. Hay momentos en que reflotan en algunos evangelios apócrifos algunas posibilidades de la mujer, ¿no? Pero enseguida se vuelven a sentirse con la incumbencia del androcentrismo, En ese sentido, o sea que el primer siglo, sí, lo que no entiendo es que viendo que Jesús de Nazaret permitía a las mujeres acercarse a él y ser miembros de su comunidad y seguirle y hacer el apostolado. Tenemos nombres de 3 mujeres que no entiendo cómo la Iglesia la ha marginado de tal manera, ¿no? Pues porque la Iglesia la lleva hombres. Me decía Joan Oliver, ¿tú crees que es más importante un escritor que un industrial? ¿Por qué en los diccionarios siempre hay escritores y no hay industriales? Pues porque lo hacen los escritores. ¿Por qué motivos, ahora sí, por qué motivos la Iglesia Católica condenó a Juana de Arco? Uy, eso es muy fácil de... Si me permites, sí. Es muy fácil. Mira, te leo la condena. Condenada a la hoguera por el 30 de mayo de 1431 por hereje,
relapsa, apóstata e idólatra, y por preferir su propia conciencia a los dictados de los obispos y inquisidores. Imagínate, la condenan por seguir su propia conciencia. Estamos en un momento clave. ¿Qué conciencia habría que estamos seguir? en el siglo XV. Sí, es un momento en el casi en el prenacimiento en que sale la conciencia individual. Es decir, hay momentos que la humanidad ha hecho saltos, ¿no? Yo siempre digo que los hace a golpes, ¿no? Pero en ese momento ya se conquista la conciencia individual, a cargo de que los inquisidores hacen de las suyas, se conquista el espíritu laico. Eso es muy importante, cuando el Papa Juan XXII condena a Marsilio de Padua y a Jean de Jandun con aquel libro Defensor Pacis, que lo que hacía era decir que la Iglesia y el Estado eran dos entidades distintas, y también la gran crisis intelectual que lleva Occam a decir que hay nombres que no tienen contenido, ¿no? Cuando nosotros vimos la salvación, una vez preguntamos en una clase de religión, ¿para ti qué significa salvar? Y me contestó el alumno, que el documento del ordenador no lo hayas perdido. Claro. Bueno, a muchos cristianos hoy le preguntas, bueno, ¿qué significa eso de lavarse las manos para llegar a Dios y estar en su perfecta línea y armonía? Y dicen, bueno, pues tener las manos limpias, lavarme todos los días con jabón muchas veces, ¿no? Las manos, no van por ahí los tiros, no van por ahí. Hay que leer, no de forma literal, ¿no? Las Sagradas Escrituras, sino hay que saber discernir lo que ahí ponemos. Tú apuntas en tus maravillosos libros, Luis, doctor Busquets, que la Revolución Francesa fue más revolucionaria, más evangélica que la propia Iglesia evangélica de hoy, ¿no? No, de hoy no, de su tiempo. Incluso de su tiempo. Sí, claro, porque tú piensas que la Revolución Francesa, 1789, ¿no? Ha venido después del absolutismo de la Iglesia, después de todos los privilegios, después de todos, con todas las influencias, digamos, del poder religioso sobre el poder civil. Y entonces es una pregunta que me hago en cada capítulo de este libro, sí, de mi Muéstralo, historia. por favor, porque es un libro que vale la pena reconocer. Ahí lo tenemos, herejes y perseguidos y excomulgados. Perseguidos y excomulgados, ¿no? La cara oculta de la historia de la Iglesia. Sí. Y de alguna manera... El que aparece con el capirote, ¿quién representa qué es? Es el cuadro de la Inquisición de Goya. ¿Pero quién representa qué es? Eso Goya lo sabrá. Está bien. Evidentemente. Detrás está claro que son jesuitas o dominicanos, hay un poco de todo, ¿no? Bueno, más bien parece dominicos ya, con esa corona. Sí, así. Muy bien, perfecto. Ahora no sé de qué hablamos. Sí, de la revolución. Sí. Al final de cada libro, al final de cada capítulo del libro me pregunto, ¿qué ha aportado la Iglesia a la humanidad, ¿no? Y entonces me sabe muy mal. Es decir, después del periodo de absolutismo, no ha aportado más la Revolución Francesa que la Iglesia. Ha aportado, fíjate tú, los tres lemas, ¿no? De fraternidad, ¿no? Igualdad. Igualdad. Claro, pues lo siento mucho, pero tengo que decirlo. Es que no me puedo engañar a mí mismo. Hoy la Iglesia que tenemos, la Iglesia católica, apostólica y romana, no quiero entrar en otras comunidades ni otras iglesias como la protestante porque nos podríamos perder ahí, ¿no? Pero la Iglesia católica... Y cuando tenemos que hablar, siempre mejor que haya un protestante. Claro. Cuando hablamos de esta Iglesia católica, desde el Concilio Vaticano II, en 1965, ¿tú crees que la Iglesia ha tenido una pequeña o gran involución? Sí. ¿Sí? Yo estoy convencido de que tuvo una gran involución con Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II hizo una cosa muy buena, que es que los movimientos juveniles, los grandes movimientos, estoy hablando de lo que sé, los kikos, de todo tipo, tuvieran marcha, ¿no? Pero les puso casi una condición que es hereje, ¿no? Se verá si vais bien si obedecéis al Papa. Hombre, si el Papa dice que te tires por el puente, no te vas a tirar, ¿no? ¿Y el Papa Francisco tú crees que actualmente lo está haciendo bien? Yo creo que sí, yo creo que es una nueva
una nueva era, ¿no? El Papa Francisco ha hecho cosas proféticas. Yo no sé lo que le van a dejar hacer la curia, esa dichosa curia, ¿no? Bueno, siempre se dice lo mismo, Luis, de que los cardenales, la gente que rodea a los papas son los que verdaderamente mandan en el Vaticano. Claro, ese es el gran problema. ¿Pero tú crees que eso es así o que el Papa se deja mandar? Yo creo que hay grandes tensiones. Por ejemplo, en el último tiempo de Juan Pablo II, que estaba postrado en la cama, le hicieron de todo, pobre hombre. Por eso yo creo que con buen atino su sucesor Benedicto XVI no quiso llegar a la vejez. No quiso enfermo, entrar ahí, ¿no? por eso se retiró. Por eso se retiró, ¿no? En la Iglesia y actual, el Papa actual le ha dicho que haría lo mismo, claro, si no se ve con fuerzas. Y si no le dejan, no le dejan. Ahora hay un documento a punto de estrenar, que es la reforma total de la curia. ¿Una encíclica o...? No le llaman encíclica, le llaman... Perdóname, sí. Pero es un gran documento. Pero no será un cisma. ¿Cómo? No será un cisma. No. No llegará tanto. Espero que no. El cisma, si ha habido nunca, así fue con la Humane Vitae, pero eso sería otro tema. Pero, Luis, ya estamos apurando los últimos minutos de esta magnífica entrevista, magnífica por nuestro invitado, evidentemente, ¿no? ¿Y por ti? Porque, Luis, la Iglesia de hoy necesita posiblemente un cambio, adaptarse un poco a los tiempos, ¿no?, modernos. Vamos a la iglesia los fines de semana o cuando toca y la vemos a gran diferencia, la vemos medio vacía la iglesia, ¿no? Sí. A diferencia de cuando yo era mucho más joven. No vemos jóvenes en la iglesia. Estaba llena, ¿no? Una cosa es que te obligaran también por otra parte cuando eras muy pequeñito en casa y otra cosa es que saliera de ti y ibas siendo joven y no necesariamente tenías que participar en ningún movimiento crístico como para ir. Pero sí bien es cierto que hoy la iglesia está llena más de gente mayor que no de gente joven. ¿Qué debería hacer la iglesia, si es que debería hacer algo, para que desde tu punto de vista, si alguien te está viendo, diga, caramba, pues a lo mejor sí que tenemos que adaptarnos o cambiar el mensaje o ser un poco más carismáticos? Está muy bien cada miércoles hacer una audiencia papal. Esto, el Papa nos hace asesores. Bueno, estaría bien. Alguna idea le daríamos. Es la pregunta del millón. Pero yo creo que tiene que dejar de... A ver, hay muchos jóvenes en muchas asociaciones, en ONGs, muy generosos. Yo creo que la Iglesia tiene que buscar de esos jóvenes y pasar de todos sus oropeles. Yo creo que incluso las liturgias, ¿no? Ya no es necesario ir con casullas y con albas y con... Tampoco... O sea, que necesita una iglesia más próxima. ¿De qué manera? El mensaje no se puede cambiar, el mensaje es el de Jesús y es válido... Bueno, nos lo han cambiado muchas veces. Es válido para siempre, nos lo han cambiado muchas veces. El mensaje nos lo han cambiado con todas las iglesias que han habido, con las peleas y los conflictos, que cada obispo ha querido coger una cosa. Bueno, posiblemente el fundamento no lo han cambiado porque está ahí. Pero lo que es un poco la forma de expresión, pues sí, la forma de entender las cosas, si no tendríamos protestantes, ortodoxos, no tendríamos anglicanos, ¿no? No. A ver, bueno, algunas veces han sido por intereses, ¿no? Como la iglesia anglicana, pero es igual. Yo creo que sí, que tiene que cambiar, y mucho, sí, pero que tampoco vamos a volver nunca a la iglesia masiva. Tampoco son masivas las ONGs, tampoco los que salvan en el Mediterráneo son 2 barcos. Las grandes heroicidades van por dentro. Y por tanto, yo creo que a los jóvenes lo que hay que hacer es vivir es una experiencia interior. Cuando has vivido esto, lo demás ya es igual. Sí, es igual, sí. Lo que importa es el fundamento, ¿no? Lo que ponemos en esa olla de la cocina. Si no ponemos nada más que agua... El problema es que hay gente que se cree que su fe puede ser igual que la de su primera comunión. Y se han cambiado los zapatos, no llevan que los zapatitos, pero no ha cambiado su progreso en la propia fe. Yo escribiendo y estudiando esos libros he cambiado, he progresado en mi fe. Y eso interiormente me da una cierta seguridad y un cierto ánimo. El otro día lo hablábamos ya para despedirte, Lluís, doctor Grebulosa. En la radio yo te decía, y tú me corregías muy bien, ¿no? Yo te decía que San Pablo decía que por la fe y por las obras uno podía llegar a Dios, ¿no? Mejor.
Y me corregías y me decías, no, San Pablo decía solamente por la fe, ¿no? Era Santiago quien decía por la fe y las obras. En realidad, quizás yo me quede más con Santiago, ¿no? Porque hay mucha gente con mucha fe, al menos de cara al exterior, con muchos golpes de pecho, y de obras y de hechos no tienen ninguno, ¿no? Entonces, fe y obras, fantástico, porque sería la forma de decir, somos consecuentes, somos coherentes con nuestros razonamientos y con lo que y de la manera que actuamos. Hay una cosa del Padre Alegre muy interesante, dice, las obras son el termómetro de la fe. No nos salvan, pero son el termómetro de la fe, cuidado. Es que sin Doctor, una fe sin obras, claro, es una fe vacía, casi. muerta, dice Jaime, ¿no? Lluís Busquets y Grabulosa, teólogo por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, catedrático de lengua española, doctor en filología catalana, historiador, periodista y escritor. Muchísimas gracias, Luis. A usted no solo faltaría, Pedro. Un placer. Vale, igualmente. Buenas noches. Hasta la próxima.